Muchas veces se da por hecho que el hombre es un animal pensante. Sin embargo, existe una gran diferencia entre lo que puede ser llamado pensamiento natural y aquel deliberadamente desarrollado y entrenado. Un estudiante puede convertirse en un profesional de primer orden. Sus dotes hereditarios pueden permitirlo, preferentemente. Pero en la ausencia de un desarrollo y entrenamiento adecuados, puede ser que nunca se haga realidad. Y aquí tiene la importancia del desarrollo de esas habilidades del pensamiento. Las habilidades del pensamiento, ¿qué deben permitirte a ti como estudiante? La posibilidad de relacionarse con la diversidad cultural. Porque como vamos a ver ahora, una persona que aplica habilidades del pensamiento está en esa capacidad de poder entender y relacionarse con una diversidad cultural. Es decir, la diversidad cultural, los niveles del conocimiento que yo puedo tener, me da igual conversar con una persona de distintas clases sociales, de distintas culturas, de distintos niveles, porque tu nivel del conocimiento, manejando tus habilidades, te hace tener la capacidad de poder analizar, poder evaluar, autoevaluar, de poder describir, de poder relacionar, comparar, explicar, observar infinidad de cosas, ¿no? O sea, y eso nos permite a nosotros tener esa capacidad de poder relacionarnos con diversidades culturales. Darle una mayor capacidad para lograr objetivos que uno pretende. Adquirir la madurez en donde sea capaz de realizar propuestas. Presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad que puedan responder a los constantes cambios de este mundo complejo y multicultural. Nuestro país, por ejemplo, ustedes mejor que yo lo conocen, es un país muy complejo, es multicultural, es multitodo, ¿no? Entonces, cuanto más nos dediquemos a aplicar esas habilidades del pensamiento en el conocimiento de un tema o de varios temas o de nuestras propias carreras y nos convirtamos en seres pensantes, utilizando esas habilidades, entonces nosotros podemos ubicarnos mejor y desarrollar con mayor capacidad nuestra carrera profesional. ¿Y cuáles son esas habilidades? Vamos a ver dos tipos de habilidades, ¿no?, del pensamiento que como estudiantes debemos de manejar. Y no solamente como estudiantes, incluso como profesionales, como profesores. Es importante que todos los profesores apliquen estas habilidades, tanto básicas como complejas. Primero vamos a ver aquellas habilidades básicas que debemos de conocer. La observación, ¿no?, comparación, relación, clasificación y descripción. El desarrollo de estas habilidades básicas vamos ahora a desmitificar muchas cosas o prejuicios que nosotros tenemos respecto a cada una de ellas. Vamos a empezar por la observación. Muchos pensamos que observar es igual que mirar, ¿sí? Es lo común que uno encuentra en una persona cuando le preguntas, oye, ¿qué es observar? Es mirar. No es real, porque entonces quiere decir que un ciego no observa. El mudo o el sordomudo tampoco observaría, es decir, utilizando el oído, ¿no es cierto? Pero hay formas de observar, no solamente es a través de la vista, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, el investigador utilizando sus sentidos, es decir, observamos utilizando todos los sentidos, entonces. Utilizamos la vista, el sentido auditivo, el olfato, el tacto y el gusto. Por ejemplo, si vamos a suponer, estamos en un ambiente y escuchamos que algo ha explotado, que algo ha reventado como si fuera pues una bomba, un cohete o ha habido un choque, y puede darse que estoy a una distancia de 100 o 300 metros, no estoy presente, no estoy observando de manera visual el hecho, pero mi sentido del auditivo captó, observó que algo hay, que algo ha producido ese ruido, que algo ha producido ese choque, o ese trueno, o ese relámpago que se ha producido, ¿no? O que algo se quema. Es el olfato el que estoy utilizando para oler, para observar. Estoy observando que algo se quema. Estoy utilizando el tacto para observar que si es blando o es duro. Estoy utilizando el gusto para saber si está salado, si está picante, si está desabrido, algo. Si es blando o es duro el material que estoy cogiendo. ¿Ven? Entonces estamos utilizando los sentidos.
Por eso y vamos acumulando hechos, ¿no?, que nos ayudan a nosotros a identificar el tema mediante la observación, y mediante la observación profunda que podemos hacer del tema utilizando los sentidos, podemos nosotros buscar problemas y finalmente para esos problemas buscar la solución. Por eso se debe tener en cuenta que la observación, los hechos y las teorías científicas son factores estrechamente que están relacionados. Por ejemplo, la observación la podemos tener en dos momentos. En un momento concreto, o sea, toda persona y todo ser humano, primero tiene que observar de manera concreta. Es decir, primero tenemos que ver que el uso de los sentidos, ¿no?, tiene que ver el uso de los sentidos para captar las características de la persona. O sea, yo utilizo todos mis sentidos para captar características de personas, objetos, eventos o situaciones. Por ejemplo, yo puedo observar ese cuy. Estoy observando el cuy. ¿Y qué estoy observando? Características. ¿Por qué? Porque estoy observando características. Ustedes me dirán, ¿y dónde están las características? El cuy tiene raza, es una característica. Otra característica, tiene un peso. Tiene una edad. Son variables, son características. O sea, ese animal posee características. Entonces, ¿qué voy a observar yo de manera concreta? Las características de ese animal, pues. Y así puedo estudiar las características de una persona. Yo puedo estudiar las características de una persona que esté en situación de desempleo, como puedo estudiar las características que tiene un producto que exporto o que importo, o las características que tiene la manzana, o las características que tiene el plátano. ¿Ven? Porque la naranja o el plátano tiene características, tienen una característica, es tamaño, es la forma, es el aroma, es sabor, es el color. Entonces son características, y al ser características, esas características son variables. Entonces yo primero tengo que haber observado de manera concreta, para apropiarme del objeto que estoy observando. Yo quiero observar a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi esposa, a mi hermana. Son características. Voy a observar su talla, su peso, su edad, su color, sus valores, sus emociones. Estoy observando, es el momento concreto. Entonces, una vez que yo ya observé de manera concreta, ya puedo tener representaciones abstractas del objeto o de la persona, ¿no?, o del evento o de la situación que yo estoy observando. Y eso tiene que ver con una reconstrucción del proceso mental. Es decir, yo no necesito, si yo ya observé de manera concreta al cuy, ya no lo necesito de manera presencial tenerlo al cuy para poder hablar de él, porque yo ya tengo una representación abstracta. Entonces a mí se me viene a mi imagen en este momento mental y estoy observando a un cuy mentalmente. Entonces el cuy tiene un tamaño, no es igual al conejo, hay características que lo diferencian. El conejo no es el burro es el burro, tiene características que lo diferencian del conejo. ¿Por qué? Porque yo tengo una representación mental de ambas especies, de ambos animales, y sé que no son los mismos, que pueden ser ambos animales, pero sí tienen características diferentes, ¿no? Que ya estaría, ven, mi habilidad de haber observado de manera concreta y ya lo llevo de manera abstracta, entonces ya me lleva a poder, como vamos a ver más adelante, poder comparar. Entonces, como ven, el momento abstracto que ya tengo yo de la representación de esa observación son características que posee ese animal. En este animal entonces yo estoy observando que posee una raza, que tiene, hay formas de alimentación, que tiene una determinada cantidad de crías por parición. O sea, el cuy no es un conejo. El cuy, pues máximo, un cuy criollo te da 2 crías. Un cuy mejorado, de raza mejorada, puede llegar hasta 4. En cambio, un conejo puede llegar hasta 14 o 15 las crías en una aparición. Entonces yo ya puedo, ven, comparar para establecer semejanzas como establecer diferencias. Es producto de la observación primero concreta y luego abstracta que tengo de ese objeto que estoy observando. Es importantísimo esto de la observación y es bueno que sepamos que la observación también la podemos hacer de manera directa, es cuando estamos frente al objeto o al evento que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, yo estoy observando el partido de fútbol, estoy en el estadio, estoy en el mismo estadio, en las tribunas, viendo el partido. Estoy de manera directa observando ese hecho, que es un partido de fútbol. Estoy observando una huelga, estoy
caminando con los huelguistas por la calle, estoy observando a los dirigentes y a la gente que los va acompañando en las calles. Observo la contaminación del medio ambiente, estoy observando el monóxido de carbono que arrojan los carros cuando salgo a la calle, estoy observando de manera directa, o sea, yo tengo un contacto directo con el objeto que estoy observando, ¿no? Y de manera indirecta es cuando yo, por ejemplo, en este caso voy a observar el partido de fútbol a través de la televisión, que le están pasando indiferido o de manera directa están pasándolo, pero estoy viendo en mi casa, no estoy viendo en el estadio, es muy diferente. Son dos momentos distintos. Una cosa es estar yo en el estadio y otra cosa es estar en mi casa observando a través de la televisión. O observar los resultados del partido cuando estoy leyendo un diario. Entonces ya es una observación indirecta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos para observar, ya sea de manera directa o indirecta? Tenemos que identificar el objeto que vamos a observar, definir el propósito de la observación y fijar la atención en esas características que están relacionadas con el propósito que yo percibo en mi observación y darme cuenta del proceso que estoy observando, fundamentalmente. Por lo tanto, hay condiciones en la observación. Prestar atención en la observación, la sensación que tenemos al observar, el nivel de percepción que tengo del objeto que estoy observando y el nivel de reflexión final al que llego yo producto de ese proceso de la observación. La observación, por lo tanto, es una habilidad básica que recién me va a llevar a mí a poder manejar una segunda habilidad que es la comparación. Yo no puedo comparar algo si primero no he observado. ¿Por qué? Porque la comparación consiste en ¿qué? En examinar los objetos de estudio con la finalidad de ¿qué? De reconocer los atributos que los hacen tanto semejantes como diferentes. Entonces yo no puedo comparar a un cuy con otro cuy si no he observado las características del cuy. Entonces yo no puedo estudiar, no puedo comparar a un cuy de raza criolla con un cuy de raza mejorada si no he estudiado las características en ambas razas, en ambos niveles de especie. Una cosa es un cuy mejorado y otra cosa es una raza criolla, ¿no es cierto? Entonces, si hay cosas semejantes, pero hay cosas diferentes. Entonces, para contrastar y oponer esas semejanzas y esas diferencias, primero tengo que haber pasado por un proceso de observación. Por lo tanto, en la comparación, el concepto de variable facilita el proceso. Miren que vuelvo de nuevo a hablar de variable, acuérdense de eso. La pobreza, el desempleo, la edad, el sexo, el género, la talla, son variables, El equipo de cómputo es una variable, ¿no? La capacidad del equipo de cómputo es una variable, ¿me entienden? La cantidad de periódicos que se emite un diario es una variable, ¿no? Las importaciones de productos no tradicionales es una variable, infinidad. Por eso el concepto de variable facilita el proceso tanto de observación como el de comparación, porque se trata de identificar y de especificar esa variable por variable, las características que hacen que los pares, ya sea de personas, objetos que vamos a comparar, o de eventos o situaciones que vamos a comparar, porque la comparación nos lleva a comparar pares, pues. Yo comparo personas, comparo en este caso cuyes, puedo comparar objetos, eventos, etcétera, ¿no? Que sean semejantes o sean diferentes entre sí. Entonces, la comparación la variable es una propiedad, por lo tanto la variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Es importante, por ejemplo, como le dije, el género. Entonces, ¿por qué yo puedo? Que el género es masculino o femenino, ¿ven? Ojo, ¿ven? La motivación intrínseca hacia el trabajo, ¿ven? Una persona puede tener una motivación positiva como una motivación negativa hacia el trabajo. La agresividad verbal, ¿ven? Es importante, es una variable. El atractivo físico, muy buena, ¿no? Buenaza, como dicen los muchachos, ¿no? No, regular, no, es aguada. Están midiéndola, ¿no? El aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Yo puedo medir el aprendizaje, por ejemplo, excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Lo puedo medir también el aprendizaje de los estudiantes que me han sacado 20 o que me han sacado 0. Lo puedo medir los que están entre 11 a 20 y los que tengo de 10 a 0, por ejemplo, aprobados, desaprobados. Es importante hablar de variables para poder comparar la cultura fiscal, entre otras variables.
Por lo tanto, se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a la variable que está referida. Por lo tanto, las variables pueden ser, ¿no?, por lo tanto, cuantitativas, como hemos mencionado, la edad, el peso, la talla, ¿no es cierto?, porque lo medimos en años, en días, en meses de nacido, lo vamos a medir en centímetros, en milímetros o en metros, si es que estamos hablando de la talla, o variables categóricas o cualitativas cuando le damos un valor como por ejemplo excelente, es un valor categórico, muy bueno, es un valor categórico, pésimo, malo, son valores categóricos, ¿ven? ¿No? Entonces, importante tener la cualidad. Aprobados es un valor categórico, desaprobados es un valor categórico, ¿ven? No, si yo quiero medir los alumnos que tienen de 11 a 20, es un valor, estoy midiéndolos en términos numéricos, en términos cuantitativos, ¿no? Entonces, es importante saber esto para poder nosotros realmente hacer una comparación, ¿no?, con mayor precisión y poder encontrar tanto semejanzas como diferencias, ¿no? Por ejemplo, si queremos comparar, ¿no?, el proceso de aprendizaje entre los alumnos de universidades públicas versus universidades privadas, por decir, y al interior podemos comparar universidades privadas una con otra universidad privada también. Bien, la relación, por ejemplo. Ya la relación es otra habilidad que nos lleva, que el proceso de relación se da una vez que se obtienen datos, producto de la observación y de la comparación. Ya la mente humana realiza abstracciones de esa información y establece nexos entre los datos, entre los informes, las experiencias previas y las teorías. Por ejemplo, yo puedo relacionar dos variables importantes, la variable el consumo de drogas y la deserción universitaria. ¿Por qué? Porque me interesa ver si a mayor consumo de drogas, mayor deserción universitaria. ¿Ves? Ya estoy relacionando la variable consumo de drogas y la deserción universitaria. Y para poder llegar a la relación entre esas variables, consumo y deserción, he tenido primero que comparar y observar. Entonces es importante esa habilidad básica. Por ejemplo, entonces yo no puedo relacionar si no tengo la habilidad de comparar, y no puedo comparar si no tengo una habilidad de observar, ¿no? Entonces la relación, establecer, es conectar entonces los resultados de la exploración, vincular información y por lo tanto realizar una habilidad de pensamiento un poco más compleja que las dos anteriores. La relación surge, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo primero me hago, ¿cuáles son las características esenciales de la producción de papa en el país? Estoy describiendo, pero no estoy relacionando. Se espera una respuesta que enliste los datos de ese conjunto de productos, porque voy a encontrar una relación, ¿no?, de las características esenciales de la producción de papa en el país. Producto de eso, yo puedo hacer otra pregunta. ¿Qué relación existe entre las variedades de papa? Ya la cosa así ya no es solamente comparar ni observar, sino es relacionar. Es decir, yo voy a buscar la relación entre una variedad nativa, por ejemplo, versus una variedad mejorada, ¿no? A mayor producción de variedades mejoradas, mayor rendimiento por hectárea, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya comparé que las variedades mejoradas tienen un mayor rendimiento por hectárea que una variedad nativa, por ejemplo. Por ejemplo, pongo un caso concreto que ustedes todos conocen, hablar de la variedad, por ejemplo, de la Canchán, ¿no?, que ya existe en el mercado. Esa variedad es una variedad mejorada y justamente lleva el nombre de variedad Canchán. ¿Por qué? Porque esa variedad genéticamente se desarrolló y se produjo en la Estación Experimental Canchán del Instituto Nacional de Investigación Agraria, ¿no?, que queda en Huánuco, ¿no? Entonces lleva el nombre de la Estación Experimental donde se genera experimentalmente esa nueva variedad que ahora pues la encontramos en el mercado y cuya variedad tiene pues un rendimiento promedio, ¿no?, de 60 a 70 toneladas métricas por hectárea, dependiendo del suelo, del agua y de la tecnología de control de plagas y enfermedades que podamos hacer. Entonces la relación tiene pues que realizar una comparación primera de las características de las variedades de papa, conectar los datos similares y totalizar sus semejanzas y diferencias para que una vez hecha la comparación se puedan establecer los vínculos entre los componentes de esa comparación. Y podríamos, por ejemplo, poner como un caso, ¿no?, si vamos a relacionar en cuanto a la demanda de algunos países o en algunos mercados exigentes, por ejemplo, en algunos productos que conserven natural, la relación que puse en el ejemplo de la variedad Canchán,
puede variar, por ejemplo, si es que estamos hablando del valor que otorgan algunos países a los productos naturales. Entonces, si yo quiero establecer esa relación, puedo encontrar que la variedad de papa nativa, en el caso del mercado europeo, tiene un precio más alto que la variedad mejorada para los conservacionistas. ¿Ven? Es importantísimo eso. Entonces, si yo soy una persona que me quiero dedicar al negocio para exportar un producto como la papa a un mercado europeo, yo tengo que saber que en el mercado europeo la población le da un valor mayor en su relación al producto natural, al producto que no ha sido, que no ha sufrido mucha intervención de uso de productos químicos, en el caso como pasa en las variedades mejoradas, donde ya tenemos que utilizar una serie de fertilizantes, insumos, fungicidas, pesticidas, que nos llevan, ¿no?, a lograr mayores rendimientos, pero utilizando productos que para muchos conservacionistas se consideran que ya son tóxicos o contaminantes para el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, en una relación pueden también utilizarse variables, podemos comparar variables categóricas como podemos comparar variables cuantitativas. ¿Cómo se hace para establecer relaciones? Igual que en el caso de la observación y de la comparación, definir el propósito de la relación, establecer las variables que vamos a relacionar, fijar la atención de las características que están relacionadas con las variables que vamos a observar, identificar las diferencias y semejanzas, que lo hacemos solo cuando comparamos, identificamos los nexos entre lo comparado y establecemos las relaciones. Y finalmente nos damos cuenta del proceso de relación. La clasificación como habilidad básica. El poder identificar semejanzas y diferencias constituye una habilidad previa requerida, ¿para qué? Para comprender y aplicar el proceso de clasificación. La clasificación ya es un proceso mental que nos permite, ¿qué? Agrupar personas. Por ejemplo, yo puedo agrupar a las personas, las clasifico a las personas por el nivel educativo. ¿Ven? Entonces yo puedo clasificar a las personas por el nivel educativo. Personas que tienen un alto nivel educativo, que tienen un mediano nivel educativo, un bajo nivel educativo. Yo puedo clasificar a las personas que tienen doctorados, que tienen maestrías, que tienen título profesional, a las personas que tienen secundaria completa, secundaria incompleta, es decir, voy clasificándolas. Puedo clasificar objetos, puedo clasificar eventos o situaciones con base a sus semejanzas y a sus diferencias. Es una operación epistemológica fundamental la clasificación. Por lo tanto, la clasificación permite identificar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se han visto, identificar o definir conceptos y plantear hipótesis. La clasificación permite realizar dos tipos de operaciones mentales fundamentales. Primero, agrupar conjuntos de personas, objetos, eventos o situaciones en categorías denominadas clases, o establecer categorías conceptuales, esto es, denominaciones abstractas que se realizan a un número limitado de características de las personas, objetos, eventos o situaciones, y no a las personas, a los objetos, eventos o situaciones directamente. Por ejemplo, los conceptos de psicólogos, ¿no?, informáticos, agricultores, perecederos, climatológicos, sobrenaturales, deportivos, musicales. ¿Ve? Estoy hablando del primero, agrupo conjunto de personas, conjunto de objetos, conjunto de eventos. Estoy mezclando, en el primer ejemplo, estoy poniendo eventos, situaciones directamente, estoy poniendo el ejemplo de conceptos de psicólogos, informáticos, de agricultores, de lo que son perecederos, climatólogos, etc. En cada subconjunto constituye una clase o categoría conceptual, concreta o abstracta. Se determina el concepto y se especifican características esenciales que lo definen y que lo permiten identificar ejemplos y contraejemplos que podemos encontrar. Para separar un conjunto de elementos en clases, se necesita dividir dicho conjunto en subconjuntos. Entonces, en el caso anterior, podemos nosotros subclasificar cada uno de ellos. Por ejemplo, yo puedo, al interior de los deportivos, puedo hacer subclasificaciones. Al interior de los musicales puedo hacer subclasificaciones. ¿Ven? Entonces, de los deportivos puedo hacer, por ejemplo, todo lo que son aspectos, por ejemplo, atletismo, fútbol, básquetbol, natación. ¿Ven? Hay infinidad de subclasificaciones, ¿se dan cuenta? Si primero yo agrupo conjuntos de conceptos, pero al interior de cada concepto yo puedo encontrar clasificaciones específicas por cada conjunto de conceptos. Eso es lo que decíamos en el caso anterior.
Ejemplo, clase de flores. ¿Ven? Imagínense la cantidad de clases que podemos hacer. Porque yo puedo clasificar a las flores por las flores en primavera, en verano, en otoño, en invierno, en verano. ¿Ven? Las flores rojas, las flores, ¿ven? Y así podemos clasificar infinidad de cosas, ¿no? Otro ejemplo, yo puedo clasificar a las empresas por la actividad o giro. Entonces yo puedo clasificar dentro de la actividad de giro a empresas que se dedican a las partes industriales. Dentro de las industriales me interesa clasificar aquellas que son extractivas, aquellas que son manufactureras o que son agropecuarias. Pero también puedo tener otra actividad o giro, las comerciales. Y dentro de las comerciales, aquellas que son mayoristas, minoristas o comisionistas. Puedo tener otra actividad o giro, servicios, y dentro de ello, las que dedican a los servicios públicos, servicios privados, las que dedican al transporte, al turismo, las que dedican a la educación, etcétera, ¿no? Pero también puedo clasificar a las empresas por el origen del capital. Entonces yo puedo tener empresas públicas como empresas privadas. Y dentro de las empresas públicas puedo subclasificarlas por centralizadas, desconcentradas, descentralizadas, estatales, mixtas, etcétera. Y como puedo clasificar a las privadas, nacionales, extranjeras o transnacionales. Pero también puedo clasificar a las empresas por la magnitud de la empresa. Empresas financieras, empresas personal ocupado, por las ventas, por la producción. Entonces, como ven ustedes, ya el criterio ya de utilizar esa habilidad de clasificación me ha llevado a mí primero de observar adecuadamente bien las cosas, tener esa capacidad de observación, observar la empresa como empresa, haberla podido comparar, establecer relaciones y luego poder clasificar, ¿no? Es importante. Y la descripción, finalmente, como una de las habilidades básicas, es describir es enumerar las características de un objeto, un hecho o persona. Una situación puede ser una teoría también. Esta enumeración puede ir acompañada de ejemplos esclarecedores. Describir es darse cuenta de lo que se observa. Se compara, se conoce, se analiza. En un primer nivel de conocimiento, describir consiste en dar cuenta de las características de una persona, evento, objeto o situación. ¿No es cierto? La descripción es una herramienta fundamental una herramienta fundamental que utilizamos en la descripción es la utilización de preguntas guía. Por ejemplo, para describir a personas, ¿qué vamos a describir? Primero saber quién es, cómo se llama, qué edad tiene, a qué se dedica. Por eso, ya esta habilidad de la descripción te obliga a tener a ti habilidades previas. Porque ya la descripción de la persona, ¿quién es? Ya es una pregunta que tiene respuestas. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Si son objetos, ¿qué es el objeto que voy a estudiar? ¿Qué tiene ese objeto? ¿Qué hace el objeto? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se usa el objeto? Si es un evento o situación, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Qué pasó? Es, por ejemplo, ha habido un huaico. ¿Dónde se produjo el huaico? ¿Cuándo se produjo el huaico? ¿Por qué se produjo el huaico? ¿Quiénes se han visto afectados con el huaico? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la magnitud del impacto que ha generado el huaico? Entonces, es importante, ven, ya estamos describiendo, pero estamos describiendo un evento. Entonces yo no puedo escribir dónde se produjo el huaico. Entonces la persona es quién es. ¿De quién se está hablando? Estamos hablando de los pequeños agricultores. ¿Y cómo es ese pequeño agricultor? Entonces, son personas. ¿Cómo se llaman esos pequeños agricultores? Es decir, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Qué edad tienen? Pueden ser, o podemos ver qué tamaño de tierra tiene el pequeño agricultor, o sea, qué cantidad de hectáreas. ¿No? Si tiene hectáreas, un topo, puede ser un topo el que está explotando. ¿A qué se dedica ese pequeño agricultor? A producir papa, de repente choclo, estamos produciendo de repente yuca, estamos produciendo de repente la crianza de cuyes, crianza de conejos, estamos dedicando a la crianza de llamas, de alpacas, de vicuñas, no sé, hay infinidad, ¿ven? Son personas que estamos estudiando, como también puede estudiar animales o especies. Entonces ya la descripción, ven, nos lleva a esas habilidades mayores. Por lo tanto, el manejo de las habilidades básicas nos lleva también al manejo de habilidades complejas y es importante conocer aquí lo que es analizar, interpretar, inferir, explicar, evaluar o autorregular. Analizar es separar o descomponer un todo en sus partes, siguiendo
ciertos criterios u orientaciones. La identificación se ve complementada con la descomposición y la desestructuración de cada uno de los casos, ¿no? En cambio, interpretar ya es la capacidad que consiste en explicar el sentido de una cosa, de traducir algo a un lenguaje más comprensible, como consecuencia de haber sido asimilado previamente por nosotros. Interpretar es comprender y expresar el significado e importancia de situaciones, de datos, eventos, creencias o gráficos. Interpretar un dato a través de un gráfico, interpreto el gráfico, interpreto ese cuadro, interpreto esa creencia, interpreto ese evento. Es importante, es eso. Por ejemplo, Perú, evolución, ¿no? La evolución de la distribución de la población censada por región natural, ¿ven? Estoy interpretando. Porque primero estoy comparando, pero estoy interpretando al censo del año 40 con el año 2007. Y voy a interpretar no solamente cómo se está distribuyendo a la población en relación a ambos censos, ¿no es cierto?, sino que voy a interpretar los cambios que ha sufrido la población en todo ese periodo, entre el año 40 al año 2007. Y podemos observar, mediante el gráfico, interpretar que si en el año 40 el censo arroja que en la costa por lo menos había un 28% de la población ubicada, sin embargo en el año 2007 interpretamos que ha habido pues una tremenda migración, un desplazamiento tremendo de la población, sobre todo de la sierra y en algunos casos de la zona de la selva, hacia la costa, que ha hecho que de acuerdo a la información del censo del año 2007, la costa del 28% de habitantes que tenía en el año 40, al año 2007 ya era el 55%. Pero también interpretamos que el fenómeno no solamente ha habido un desplazamiento hacia la costa, sino estamos observando que en el año 2007 se ha incrementado también la ubicación de la población de la selva de un 7% a un 32%, es bastante fuerte, ¿no? Y de dónde ha sucedido ese desplazamiento de la población, como podemos observar, es de la población andina, ¿no? De la población de la sierra que se ha desplazado a ambos lados, ¿no? Tanto a la costa, que era lo tradicional, pero después han buscado una oportunidad hacia la selva. Por eso es que nosotros actualmente en la selva podemos encontrar que ya en la selva hay productos que antes eran tradicionalmente cultivados, sembrados y cosechados en sierra y que ahora ya los producen en la selva porque ha encontrado también esa migración que ha habido, ese desplazamiento de la gente andina que ha llevado sus costumbres, su cultura, etcétera, ya podemos interpretar. Es interesante estas habilidades. Por lo tanto, la otra habilidad es inferir, que consiste en adelantar un resultado sobre la base de ciertas observaciones, hechos o premisas. Para poder inferir adecuadamente hay que saber discernir lo real de lo irreal, lo importante de lo secundario, lo relevante de lo irrelevante. Se refiere sobre la base de algo. Inferir consiste también en utilizar la información de qué disponemos para aplicarla o procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o diferente. Inferir, por ejemplo, a partir de unos datos podemos suponer cómo sucedieron ciertos hechos, o adelantar lo que ocurrirá más adelante si algo no es corregido a tiempo. Es importante que esto nos lleva a la toma de decisiones cuando nosotros ya podemos inferir. Explicar finalmente, en esta parte podemos decir, ya es una habilidad de comunicar cómo funciona algo valiéndose de palabras o imágenes, ¿ya? Explicar es manifestar el porqué de un objeto, el hacer claro y accesible al entendimiento un discurso o una situación. Explicar es decir o expresar lo que se quiere dar a entender, manifestar con palabras, gestos, actitudes o esquemas, textos, etc. Explicar es algo como por ejemplo, ¿no? Yo quiero describir cómo es mi padre, cómo es mi madre, ¿no es cierto?, cómo es mi hogar. Explicar por qué se divorcian mis padres, ¿ves? Esa es otra habilidad más compleja. Ya no es igual que describir. Porque ya explicar por qué se divorcian mis padres ya me está llevando a mí a explicar las causas que han llevado a ese efecto de la separación conyugal de los padres. Y el niño o el muchacho se hace esa gran pregunta. Si antes se amaban, si antes se querían, hoy día ¿por qué se odian? Estoy buscando explicar. Es una habilidad que tenemos que nosotros manejarla para poder entender las cosas, el porqué de algo, ¿no?
El cómo de algo es el describir, el porqué de algo es explicar. Son habilidades. Por lo tanto, ya podemos tener, basado en todas las habilidades anteriores, la capacidad de evaluar. Evaluar ya requiere no solamente, sino es valorar la credibilidad y la coherencia de las afirmaciones que describen la experiencia, el juicio, las creencias o la opinión que las personas tenemos de las personas o de los hechos, ¿no? Ya evaluar es una cosa que nos lleva a manejar mayores valores. Y finalmente, autorregular. La evaluación me lleva a autorregular. Autorregular es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar. Es tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones. Es reconocer la debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos. Es reflexionar sobre nuestras acciones y formas en positivo o lo negativo. Volviendo a evaluar, una habilidad de evaluar es, por ejemplo, ustedes como estudiantes, como profesionales que van a hacer, tienen que evaluarse a sí mismos. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Para qué? Para poder identificar esas fortalezas que tenemos como estudiantes, que tienes tú, como hombre o como mujer, pero también las debilidades que poseen ustedes. Para poder, a partir de identificar esas debilidades y esas fortalezas, poder autorregularlas. Es decir, que esas debilidades dejen de ser debilidades y convertir en fortalezas. Reducir al mínimo las debilidades y tener más fortalezas es autorregular. Por eso autorregular es corregir, controlar, es reflexionar sobre nuestras acciones y tomar en positivo lo negativo. ¿Ven? Lo negativo vienen a ser las debilidades, lo positivo son esas fortalezas, y es volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. O sea, yo identifico mis fortalezas, pero también veo mis debilidades que hacen peligrar mis propias fortalezas, entonces yo tengo que regresar y corregir rápidamente para poder no llenarme de debilidades, sino de más fortalezas que debilidades. ¿Para qué? Ahí me dirán, ¿para qué, profesor? ¿Para qué? Para que puedas aprovechar mejor las oportunidades que te brinda el entorno, pues hijo. El entorno te brinda cosas. Entonces tenemos también que evaluar las oportunidades que yo tengo en el entorno, que me rodea, lo que está fuera de mi control, lo que está alrededor. Es importante, pero yo primero tengo que evaluarme a mí mismo, o evaluar para poder autorregular. El autorregular es cuestionar, confirmar y verificar y corregir los resultados del propio razonamiento. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Con esto hemos terminado el tema 2 de la unidad de aprendizaje 2 y nos vemos en el próximo tema, el tema 3, que lo vamos a ver